Hola mis crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el tutorial de hoy les estaré enseñando a tejer esta linda maceta de rosas. Es el segundo diseño de una colección de macetas de flores que les estoy compartiendo. En el canal ya está disponible el primer diseño. Les voy a dejar una imagen por aquí. Si aún no lo han visto, pues pueden entrar a mi canal y ver el tutorial. Espero que les guste. Esta la tengo tejida en color rojo, pero para el tutorial les voy a hacer otro color para que vean qué linda se ve. Espero que les guste, que les sea útil. Comenzamos. Estos son los materiales. Estaré utilizando esta marca. Es una lana 100% acrílica, grosor número 4, recomendable para tejer con ganchillo de 5.5 milímetros. En la caja de descripción de este video les voy a dejar el nombre de cada color. Voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros para la maceta y para las flores un ganchillo de 3 milímetros. Van a necesitar aguja lanera, tijeras, el pegamento de su preferencia. Yo voy a estar utilizando silicón caliente. Voy a utilizar 1 centímetro para darles algunas medidas de los alambres, una pinza para cortar el alambre, relleno, alambre calibre 24 para las hojas y voy a estar utilizando otro alambre que es un poco más grueso para el soporte de las flores. Si ustedes no tienen otro alambre como este, entonces durante el tutorial les digo cómo pueden utilizar un palito de brocheta combinándolo con este que se va a utilizar para las hojas. Así que estos son todos los materiales. Comenzamos con el tutorial. Iniciaremos haciendo un anillo mágico. Ahora, dentro de ese anillo vamos a hacer 8 puntos bajos. Ahora cerramos el anillo y hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Hacemos una cadena y en esta segunda vuelta vamos a trabajar 2 puntos bajos en cada punto. Tengo el primero y en ese mismo punto hago otro punto bajo. Vamos a seguir haciendo 2 puntos bajos en cada punto y al finalizar cerramos con un punto deslizado y debemos tener un total de 16 puntos. Para la tercera vuelta hacemos una cadena y en ese primer punto hacemos un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Tengo el primero y ahí mismo hago otro. Y esta secuencia es la que vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta. En el siguiente punto, un punto bajo. En el siguiente hacemos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Seguimos repitiendo esto por toda la vuelta y al finalizar debemos tener un total de 24 puntos y cerramos con punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos en esta vuelta. Para la próxima vuelta, que es la número 4, hacemos una cadena. En el primer punto hacemos un punto bajo. En el siguiente hacemos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora en el siguiente, un punto bajo. Esta es la secuencia que vamos a repetir en toda la vuelta. Un punto bajo, 2 puntos bajos en el siguiente punto y en el siguiente un punto bajo. Entonces ahora nos tocaría en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto y en el siguiente un punto bajo. Esa es la secuencia que vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta. Al finalizar debemos tener un total de 32 puntos y cerramos con punto deslizado. Ahora para la vuelta número 5 hacemos una cadena y en esta vuelta lo que vamos a hacer es un punto bajo en los primeros 3 puntos. 1, 2
y 3. Ahora en el siguiente vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto, y esto es lo que vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta. Un punto bajo en los próximos 3 puntos y en el siguiente un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a seguir repitiendo esto cuando estemos aquí. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo y en total debemos tener 40 puntos. Hasta aquí tenemos 5 vueltas en total, y antes de continuar quiero explicarles que igual que esta, o sea, desde la vuelta 1 hasta la vuelta 5, van a hacer otra exactamente igual en el color que van a ponerle a la maceta aquí arriba. La única diferencia es que en esta no van a cerrar el anillo mágico completo, sino que van a dejar un espacio más o menos así para poder entrarle las flores y una hebra larga que es con la que vamos a coser a la maceta. Así que van a hacer otra exactamente igual desde la vuelta 1 hasta la vuelta 5. Ahora vamos a continuar. Ahora para la próxima vuelta, que es la número 6, hacemos una cadena y aquí vamos a comenzar a trabajar un punto bajo en cada punto, pero solo tomando la hebra de atrás. Para hacer el primero, que nos tocaría aquí, voy a usar una aguja lanera para levantar la hebra de atrás porque queda muy apretada. ¿Ven? Vamos a trabajar solamente la hebra de atrás. Entonces aquí voy a hacer el primer punto bajo en la siguiente hebra, otro punto bajo, y así vamos a seguir haciendo un punto bajo por cada punto. Al finalizar esta vuelta vamos a cerrar con punto deslizado en el primer punto bajo y debemos terminar con 40 puntos. Así es como nos debe de ir quedando esta hebra en la que no estamos trabajando. Así que voy a hacer esta vuelta y seguimos. Para la vuelta número 7 hacemos una cadena y aquí vamos a hacer un punto bajo en los primeros 2 puntos. Ahora en el siguiente hacemos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora un punto bajo en los próximos 2 puntos. Y esta es la secuencia que vamos a hacer por toda la vuelta. Ahora nos tocaría comenzar otra vez un punto bajo en los próximos 2 puntos, en el siguiente un aumento, un punto bajo en los próximos 2. Eso lo vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta. Al finalizar cerramos con un punto deslizado y debemos tener un total de 48 puntos. Ahora para la vuelta 8, 9, 10, 11 y 12 vamos a trabajar de la misma forma, haciendo una cadena y vamos a hacer un punto bajo por cada punto. Desde la vuelta 8 hasta la vuelta 12, que serían 5 vueltas en total, vamos a hacer un punto bajo por cada punto, cerrando cada una de esas vueltas con un punto deslizado y comenzando con una cadena. En total debemos tener 48 puntos en cada vuelta. Voy a terminar de hacerlas y seguimos. Terminé de hacer las 5 vueltas y así es como se va mirando. Ahora vamos a hacer la vuelta número 13. Hacemos una cadena, un punto bajo en los primeros 2 puntos. Ahora en los próximos 2 vamos a hacer una disminución. Insertamos el ganchillo en el siguiente punto, traemos la hebra, no la cerramos, sino que insertamos el ganchillo en el siguiente punto, traemos hebra y ahora tenemos 3 lazadas encima del ganchillo y las cerramos las 3 juntas, así, y ahí tenemos una disminución. Ahora en los próximos 2 puntos hacemos un punto bajo y esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta. Un punto bajo en los próximos 2 puntos, en los 2 siguientes una disminución y en los 2 siguientes un punto bajo. Al finalizar esta vuelta cerramos con punto deslizado
en el primer punto bajo y debemos terminar con un total de 40 puntos. Para la próxima vuelta, que es la número 14, hacemos una cadena y vamos a saltar esos 2 puntos, este que es donde siempre iniciamos a trabajar cada vuelta, vamos a saltarlo y el siguiente también. En el siguiente, que es la disminución de la vuelta anterior, vamos a hacer 5 puntos altos, pero solo tomando la hebra de adelante. En esta vuelta vamos a trabajar solo tomando esta hebra. Así. Ahora salto el siguiente punto y en el siguiente, tomando la hebra de adelante, vamos a hacer un punto deslizado. Saltamos el siguiente punto, en la siguiente hebra vamos a hacer 5 puntos altos otra vez, y esto es lo que vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta. Saltamos un punto, en el siguiente un punto deslizado, saltamos el siguiente punto, en el siguiente un abanico de 5 puntos altos, solo tomando la hebra de adelante. Esta hebra de atrás debe quedar así sin trabajar, porque ahí es donde vamos a coser esta parte. Así que voy a seguir trabajando. En total debemos hacer 10 abanicos, o sea, debemos tener 10 abanicos. Así que voy a continuar y cuando esté aquí les muestro. Terminé de hacer el último abanico, el abanico número 10, y para cerrar saltamos el siguiente punto y aquí donde se ve como si fuera una cadena, ahí es donde vamos a hacer el punto deslizado. Así. Ahora aquí vamos a cortar esta hebra. Esta hebra no tienen que dejarla larga, solamente un poquito para esconderla en el mismo tejido, porque con ella pues ya no vamos a hacer nada. Entonces, con ayuda de la aguja lanera la pueden esconder ahí mismo. Ahora vamos a unir esta hebra aquí donde dejamos la hebra sin trabajar. Vamos a buscar donde comenzamos cada vuelta. Hacemos una cadena. En esa misma hebra vamos a hacer un punto bajo. Miren, tienen que ponerla así para que esta vuelta el punto bajo le quede con la parte derecha hacia afuera. Entonces vamos a seguir haciendo un punto bajo por cada hebra y voy a ir aprovechando para esconder esta hebra. Entonces hacemos un punto bajo por cada hebra. En total debemos tener 40 puntos bajos y cuando lleguemos aquí cerramos con un punto deslizado. En el primer punto bajo que hicimos cortamos la hebra y la escondemos en el mismo tejido. Voy a terminar de hacerlo y seguimos. Ahora vamos a coser esta parte a la maceta, pero antes quería decirles, si quieren asegurar estas hebras pueden hacerle un nudito ahí adentro o pueden cortarla y pegarla con silicón. Entonces, con ayuda de la aguja lanera, vamos a buscar esta parte donde iniciamos cada vuelta. En la hebra de adelante que dejamos sin trabajar, vamos a coser. Ahí, ahora vamos a pasar a la siguiente hebra de la maceta y a la siguiente hebra de la base, pero tomando solo la hebra de adelante, así. La de atrás no la vamos a tomar, sino así.
Ahora aquí pasamos a la siguiente hebra y a la siguiente de la maceta. Así es como vamos a coser la base. Esta base marrón tiene 40 puntos y aquí nos quedaron 40 hebras, así que debe de ser justa. No nos pueden sobrar ni faltar puntos. Ahora, antes de cerrarla completa, antes de coser completa, vamos a dejar aproximadamente 2 o 3 abanicos sin coser y ahí vamos a poner el relleno. Yo voy a seguir cosiendo y cuando vaya a poner el relleno les muestro. Aquí paré de coser, voy a empezar a poner el relleno. Pónganlo de a poco. Aquí lo importante es rellenar bien para que la maceta quede bien redondita, pero teniendo en cuenta de que no lo pueden rellenar demasiado, porque si no, esta parte va a salir y si sale más del borde de esta vuelta, entonces al pararla no va a quedar firme. Y lo importante es que esta puntada quede afuera así para que quede firme. Entonces voy a seguir rellenando. Cuando esté ya todo el relleno, voy a seguir cosiendo. Aquí vamos a hacer la última puntada y vamos a cortar la hebra, la aseguramos, la cortamos y la escondemos dentro de la maceta. Así que voy a hacer eso y seguimos. Con el ganchillo 3.0 milímetros vamos a comenzar haciendo 43 cadenas. Después de hacer las 43 cadenas vamos a saltar la primera cadena y en la siguiente vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a seguir haciendo un punto bajo por cada cadena. En total debemos hacer 42 puntos bajos hasta llegar aquí. Voy a hacer eso y seguimos. Terminé de hacer los 42 puntos bajos. Ahora para la segunda fila vamos a subir 2 cadenas, giramos el tejido y ahí mismo en ese primer punto donde nacen esas 2 cadenas vamos a hacer 3 puntos altos. Tengo el primero, ahí tengo el segundo. Y con este son 3. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Así. Ahora el siguiente punto lo vamos a saltar y en el siguiente vamos a repetir esto. Saltamos el siguiente y en el siguiente hacemos 3 puntos altos. Ahora en el siguiente haríamos el punto bajo y eso es lo que vamos a repetir hasta llegar al final. En total debemos hacer esta repetición 14 veces. Ya tenemos 2, entonces nos falta repetir eso 12 veces más. Saltamos el siguiente punto, en el siguiente 3 puntos altos y en el siguiente un punto bajo. Voy a repetir eso y cuando esté en el final les muestro. Aquí estoy terminando la última repetición, tengo los 3 puntos altos, en el siguiente hago el punto bajo y nos va a quedar un punto sin trabajar, ese lo vamos a dejar así. O sea, ahí tengo las 14 repeticiones. Ahora para la tercera fila vamos a hacer 2 cadenas, giramos el tejido en ese mismo punto, ahí en ese primer punto, vamos a hacer un punto alto, en el siguiente vamos a hacer un aumento de punto alto, 2 puntos altos trabajados ahí mismo. Tengo el primero y ahí mismo otro. Ahora en el siguiente hacemos un punto alto, hacemos 2 cadenas, punto deslizado en el siguiente punto y esta es la repetición que vamos a hacer empezando desde las 2 cadenas. 2 cadenas, la única diferencia es que aquí
El punto alto lo vamos a hacer en el siguiente punto. ¿Ven? Ahí hicimos el punto deslizado, subimos las 2 cadenas, entonces el siguiente punto alto lo vamos a hacer en el siguiente punto, aquí. Ahora toca el aumento de puntos altos. 2 puntos altos trabajados en un mismo punto. Ahora un punto alto, 2 cadenas, punto deslizado, y aquí volvemos a empezar otra repetición. 2 cadenas, un punto alto en el siguiente, el aumento, un punto alto, 2 cadenas, punto deslizado, y eso es lo que vamos a seguir repitiendo por cada uno de esos abanicos de 3 puntos altos de la fila anterior. Entonces en total debemos tener 14 repeticiones así. Voy a seguir trabajando y cuando esté en el final les muestro. Aquí estoy terminando ya la última repetición, hice todos los puntos altos. Ahora hacemos las 2 cadenas y en ese último punto que nos queda sin trabajar hacemos el punto deslizado. Y aquí vamos a cortar la hebra. No tienen que dejarla larga porque con esa hebra no vamos a hacer nada. Cuando estemos armando la rosa la vamos a pegar ahí y ya. Entonces así es como nos debe de quedar. De esta tienen que tejer 2 exactamente iguales. Vamos a dejar esto a un lado y vamos a hacer el clavel. Iniciaremos haciendo un anillo mágico. Ahora, dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Vamos a cerrarlo. Y ahora vamos a hacer aquí un punto deslizado. Hacemos una cadena. Y ahora en esta segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo por cada punto. Como hicimos 6 puntos en la primera vuelta, en esta vuelta, que es la segunda, también debemos tener 6 puntos bajos. Y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Ahora para la tercera vuelta hacemos una cadena. En el primer punto vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente un aumento. 2 puntos bajos trabajados en el mismo punto. Y esto lo vamos a repetir 2 veces más. Un punto bajo. En el siguiente un aumento. Y otra vez en el siguiente un punto bajo. En el siguiente un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Y en esta tercera vuelta debemos terminar con un total de 9 puntos. Cerramos con punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Ahora para la cuarta vuelta hacemos una cadena y en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo por cada punto. En total debemos terminar con 9 puntos bajos y cerramos con punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Para la vuelta número 5, que es la última, hacemos una cadena y en esta vuelta vamos a hacer disminuciones. Pero aquí nos vamos a saltar ese primer punto. En el siguiente vamos a traer la hebra, pero no vamos a cerrar, sino que vamos a insertar el ganchillo en el siguiente punto,
traemos hebra, tenemos 3 lazadas encima del ganchillo y ahora las cerramos las 3 juntas y ahí tenemos una disminución. Otra vez en el siguiente punto traemos la hebra, no cerramos el punto, pasamos al siguiente, traemos la hebra y aquí cerramos las 3 juntas. Tenemos que hacer 4 disminuciones. Y cerramos con un punto deslizado en el primer punto, en la primera disminución que hicimos. Así. Ahora cortamos esta hebra. Y así es como nos debe de quedar. Ahora vamos a poner esto a un lado y vamos a seguir haciendo los sépalos. Iniciaremos haciendo un anillo mágico. Ahora dentro de ese anillo vamos a hacer 10 puntos bajos. Ahora lo cerramos y hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Ahora subimos 5 cadenas. Vamos a saltar esa primera cadena y en la siguiente hacemos un punto deslizado. Ahora en la siguiente hacemos un punto bajo. En la siguiente hacemos un medio punto alto. En la siguiente hacemos un punto alto. Ahora en la base vamos a saltar el siguiente punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Y así es como vamos a formar estos pétalos de los sépalos. Entonces aquí vamos a repetir. Subimos 5 cadenas, saltamos la primera cadena, en la siguiente punto deslizado, en la siguiente un punto bajo, en la siguiente medio punto alto, en la siguiente un punto alto. Saltamos un punto de la base, en el siguiente un punto deslizado. Y esto lo vamos a repetir 3 veces más. En total debemos tener 5 igual que estos. Así que voy a hacer esos 3 que me faltan y cuando esté aquí les muestro. Aquí estoy ya haciendo el último, voy a saltar el siguiente punto y en el siguiente vamos a hacer el punto deslizado para ya cerrar. Esta hebra la vamos a cortar y no la vamos a dejar larga. Así. Ahora, igual que este, deben hacer 3. Vamos a ponerlo a un lado y vamos a seguir haciendo las hojas. Para las hojas vamos a hacer 10 cadenas. Vamos a saltar la primera cadena y en la siguiente vamos a insertar el ganchillo, traemos la hebra y antes de cerrar este primer punto bajo vamos a poner el alambre. Lo vamos a poner así en el medio de la hebra y las 2 lazadas que tenemos en el ganchillo. Así. Ahora vamos a cerrar para formar el punto bajo y ahí el alambre nos va a quedar
escondido en nuestro trabajo, en nuestro tejido. Entonces hicimos un punto bajo. Ahora en el siguiente punto, en la siguiente cadena vamos a hacer un medio punto alto. En la siguiente un punto alto. Ahora en las próximas 3 cadenas vamos a hacer un punto alto doble. Enlazamos 2 veces y cerramos de a 2 lazadas. 2. Ya tengo 2. En la siguiente hacemos otro. Así. Ahora en la siguiente cadena un punto alto. En la siguiente un medio punto alto. En la siguiente, que ya es la última, hacemos 2 puntos bajos. Una cadena, saltamos esa cadena y en estas 2 hebras hacemos un punto deslizado. Ahora en esa misma cadena hacemos un punto bajo. Aquí vamos a definir cuánto vamos a dejar de alambre en la parte de abajo. Dejé aproximadamente 3,5 centímetros. Ahora vamos a trabajar de este lado. En el próximo hacemos un medio punto alto. En el próximo un punto alto. Ahora un punto alto doble en los próximos 3. Así. Ahora en el próximo un punto alto. En el siguiente un medio punto alto. En el siguiente un punto bajo. Y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Aquí voy a cortar el alambre a la misma medida de la otra punta. Y vamos a cortar esta hebra dejándola un poco larga para cubrir este alambre. Ahora, igual que esta, deben hacer 3. Ahora vamos a armar todas las piezas. Algunas ya las tengo listas, pero les voy a explicar cómo deben hacerlo. Esta es la rosa que va más arriba, ya la tengo armada. Entonces, para esta dejé un alambre de 13 centímetros, porque dentro del armado de la rosa pues tiene aproximadamente 2 centímetros. Entonces el alambre que van a necesitar para esta es de 13 centímetros. Para la pequeña, o sea, la más corta, van a necesitar un alambre de 9 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a cortar estas 2 hebras un poquito más, hasta dejarla bien corta. No tanto para que no se le vaya a soltar de ahí. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle un poco de silicón caliente
en la parte derecha del tejido. Miren, esta es la parte revés, se ve así, y esta es la parte derecha del tejido. Entonces voy a poner un poco de silicón caliente y voy a traer así esa hebra para asegurarla ahí adentro. Ahora voy a poner más silicón y ahora voy a poner el alambre, así. Más o menos, miren, en la primera y la segunda vuelta. Ahora lo voy a cerrar y vamos a empezar a girar así. Le voy a dar primero una vuelta. Voy a esperar un poco para que se seque. Le voy a poner más silicón. Le voy a dar otra vuelta. Miren, aquí lo importante es que esta puntada, o sea, esta línea de cadenas vaya quedando así, una encima de la otra, ¿ven? Que no se le vaya a poner por debajo ni más arriba, sino una encima de la otra, así. Entonces voy a seguir poniendo más silicón y voy a ir dándole vuelta. Entonces cuando esté llegando al final, entonces ahí les muestro. Aquí llegué al final y le estoy poniendo un poco de silicón para terminar de pegarlo así. ¿Ven? Miren, así es como debe de quedarle. Ahora vamos a poner el sépalo. Vamos a cortar esta hebra un poco más. Y vamos a ponerle un poco de silicón ahí mismo, con cuidado de que no vayan a pegarlo encima del círculo del medio del anillo mágico, porque por ahí es por donde vamos a entrar el alambre. Miren, esta es la parte derecha del tejido que va hacia afuera. Esta es la parte revés, es la que vamos a poner hacia arriba. Así. Entonces aquí, Esperanza pequeña, voy a ponerle silicón en toda esta orilla, así al alrededor, para que se pegue en la parte de abajo, aquí. Ahora vamos a ponerle un poco de silicón a cada uno de estos. Vamos a agarrarlo hacia arriba y vamos a esperar que se peguen. Ahora aquí abajo vamos a ponerle un poco de silicón y vamos a cubrir el alambre. Así. Entonces, igual que esta, van a hacer esta. Y ahí tenemos las dos rosas.
Ahora la parte en donde estaban las hebras la vamos a poner hacia abajo. Vamos a entrar el alambre así. A mí me gusta doblarle un poquito aquí. Y ahora lo voy a entrar así, ahí adentro. Va a ser un poco incómodo porque le doblé la punta, pero ahí está. Ahora vamos a buscar un sépalo. Estas dos hebras la vamos a pegar ahí mismo. Así. Ahora vamos a ponerle el pegamento. La vamos a sujetar así hacia arriba. A cada uno. Esperen que se sequen. Yo por el tiempo, pues no espero que se seque, solo para explicarles. Así, y ahí pues esperamos a que se seque. Entonces lo voy a poner por aquí. Y para las hojas, vamos a cubrir este alambre. Le ponemos un poco de pegamento en la parte de abajo. Y cortamos. Así. Eso van a hacer con las 3 hojas. Ahora sí, vamos a armar. Ya tenemos todas las piezas listas. Entonces voy a dejar que el video siga corriendo en lo que voy armando para que vean cómo se hace. Ya terminé de acomodarlas, miren qué linda se ve. Entonces ya por último nos queda ponerla en la maceta. Ahí. Así es como nos queda.
aquí está esta y por aquí está la roja. En verdad yo soy fan del color rojo para las rosas, así que esta de por sí es mi favorita, pero en otros colores se ve muy bonita. Miren, espero que este video les haya gustado. Si aún no se han suscrito a mi canal, pues los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales. Así que gracias por ver mi contenido. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.